Muy buenas tardes, les saluda Diana López y en esta ocasión les estaré hablando de la deuda pública como factor de crecimiento económico y financiamiento del desarrollo. Crecimiento económico es el cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. El crecimiento económico solo supone el aumento de la producción y la productividad de un país, pero sin tener en cuenta el bienestar de la población. Factores como la tecnología, la inversión, la estabilidad, factores productivos son los rasgos característicos del crecimiento económico. La mayoría de los expertos nacionales e internacionales reconocen públicamente en los medios de comunicación y en los foros que el nivel de la deuda pública externa del Paraguay es la más baja de América Latina, representando el 24,4% en relación del Producto Interno Bruto. El desarrollo económico es la meta fundamental de cualquier Estado o sociedad. Este concepto implica el incremento de las tasas de crecimiento de un país, así como la mejora en el nivel de vida de la sociedad. Debido principalmente a estas razones, el desarrollo se considera el principal objetivo de cualquier país en desarrollo. Para alcanzar el desarrollo económico de un país, es necesario haber pasado por el proceso de crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico necesariamente debe haber financiamiento, ya sea interno o externo. El financiamiento del crecimiento económico se ha observado que el crecimiento económico necesita de factores como la inversión, ya sea extranjera o doméstica, directa, indirecta. También se consideran como fuentes de financiamiento la ayuda y los préstamos internacionales, a lo que se afirma que no solo el capital es necesario para el desarrollo, sino también las habilidades técnicas para transformar una economía atrasada. Uno de los principales beneficios de la inversión en infraestructura, por ejemplo, es el incremento de la productividad, lo que a su vez se traduce en menores costos y mayor competitividad de una economía. Adicionalmente, una mejor infraestructura puede facilitar el acceso a la salud y a la diversificación de la producción, factores que también son importantes para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el país. La deuda pública. De acuerdo a la ley 1535/99 de la Administración Financiera del Estado, bajo la cual se rige el crédito público, en su artículo 41 establece la siguiente definición: el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse por la emisión, colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo o mediano plazo relativos a un préstamo, la emisión y colocación de bonos y letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, la contratación de empréstitos con instituciones financieras, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre y cuando los conceptos que se financie se hayan devengado anteriormente, el otorgamiento de avales, fianzas y garantía cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal, la consolidación, conversión y negociación de otras deudas. Entonces tenemos que el crédito público es la capacidad que tiene el Estado de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas o para atender casos de evidente necesidad, emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo intereses, comisiones y gastos respectivos. Por lo tanto, el endeudamiento que resulte del crédito público es lo que se denomina deuda pública. La clasificación de la deuda pública de acuerdo a nuestra ley es deuda pública interna, aquella contraída con personas físicas, jurídicas, residentes domiciliadas en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Deuda pública externa, aquella contraída con el Estado
con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia u domicilio en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional. La deuda pública directa de la Administración Central es la asumida por la misma en calidad de deudor principal. La deuda pública indirecta de la Administración Central es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuente con su correspondiente aval, fianza o garantía debidamente autorizado por la ley. Entonces tenemos que la dinámica de la deuda pública muestra distintos grados de vulnerabilidad. Y a fin de comparar las economías con dinámicas distintas, la CEPAL utiliza como criterio de comparación la creación de un índice de dividendo, el saldo de la deuda pública por el total del Producto Interno Bruto generado en un mismo año por los países. Los ratios observados por el Paraguay se ubican muy por debajo del promedio de Latinoamérica, que es del 39%. El mayor endeudamiento del país se observa en los últimos años y se da mediante la emisión de bonos soberanos, que es una de las claves para el impulso de las inversiones en obra de infraestructura. El Paraguay inicia en el 2013 un acelerado proceso de mejoramiento de su infraestructura mediante diversos mecanismos de financiamiento, entre ellos la captación de fondos por vía de la emisión de bonos del Tesoro a nivel internacional, con tasas de intereses muy por debajo de los promedios contratados por otros países emergentes. Entonces, para finalizar, podemos decir que la deuda pública es el instrumento que permite la inversión pública, lo cual repercute positivamente en el crecimiento económico del país. Cuando la economía crece, se generan más empleos, se mejoran los ingresos y finalmente el Estado recauda más, con lo que la deuda bien invertida se repaga sola. El perfil de la deuda paraguaya es la más conservadora, la más baja de la región, gracias a su adhesión a la ley de regla de oro, por lo que los recursos provenientes de la misma solo pueden usarse para gasto de capital y el refinanciamiento de empréstitos, mejorando las condiciones. Entonces, cuando decimos que el gobierno se está endeudando, no quiere decir que está hipotecando el futuro de nuestros hijos, como solemos escuchar. Todo lo contrario, nos dice que está preparando al país para darle un mejor bienestar en el futuro a través de inversiones que realiza hoy. La deuda en sí no es mala. Lo importante es el destino de esos recursos. Hasta aquí comparto con ustedes. Muchísimas gracias por la atención.